buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto y qué placer estar contigo. Me encanta. Yo feliz, doctora, feliz de tenerla aquí con nosotros, iniciando esta nueva etapa de estar los lunes con usted y algo que se habla mucho, pero que quizás no se pone en práctica, ¿no? La salud mental. ¿Quién habla de que voy a cuidar mi mente? Casi nunca se menciona, muchas veces en la vida voy a cuidar de mi salud mental. Claro, no está favorecido en esta sociedad, lamentablemente, lo suficiente el cuidado de la salud mental. Y bueno, justamente por eso quería iniciar con ustedes este ciclo, poniendo en conocimiento de todos ciertos trastornos de los que nunca se habla, para que podamos conocer mejor a nuestros semejantes, para que podamos comprenderlos mejor y evitar las etiquetas y los prejuicios que son tan habituales. Entonces, hoy les traigo este tema de las personas excéntricas, las personas excéntricas con comportamientos extremos, exagerados, ¿forma parte de la forma de ser de las personas o es un trastorno psicológico? Entonces tenemos que ver que excentricidad, ¿qué quiere decir? Estar fuera del centro, Son estas personas que de pronto llegan con 35 grados Celsius, llegan a una reunión con una bufanda, con ropa de lana, tienen un comportamiento que es completamente fuera del centro de lo que la sociedad pide o lo que la sociedad, la normativa social requiere. Entonces, existe una excentricidad que es de tipo sana, y una excentricidad patológica. Quiere decir que no es una u otra, sino que en un punto también hay algo que tiene que ver con rasgos de personalidad, con la forma de ser de la persona. Y fíjate qué interesante, porque la cultura nos exige un tipo de excentricidad que es sana. Por ejemplo, los ancianos y los adolescentes a veces tienen conductas excéntricas. ¿Por qué? Porque necesitan ser escuchados. En un momento de la vida en que les resulta muy difícil realmente adaptarse a las normas de la sociedad, lo que nos exigen. Son, digamos, extremos muy vulnerables. Las personas narcisistas, que quieren sobresalir, que quieren distinguirse, dentro de una cultura que, como decía un gran psicólogo, la excentricidad aparece en las sociedades opulentas, es decir, las sociedades donde cada vez es más difícil ser diferente. Y entonces esto lo sufren mucho los narcisistas. Y por último está la excentricidad del genio creador, el genio creativo. Como hay muchas muestras de ello, ¿verdad? Como Van Gogh, como Salvador Dalí. Esta es una excentricidad realmente productiva que ayuda a la sociedad y ayuda al individuo, porque la persona excéntrica le está dando a la sociedad cosas buenas para compartir. Entonces, la excentricidad sana no tiene que ver con la demencia, con trastornos orgánicos, ni tampoco con abuso de drogas, sino que tiene que ver con el genio creativo y la creatividad, que es algo tan importante hoy en día. Fíjate que universidades como Yale, Harvard, han puesto en su currículum la materia creatividad, para enseñar a ser creativos, la importancia mayúscula que tiene esto, ¿verdad? El desarrollo de la creatividad en una sociedad en donde también hay muchos estereotipos, muchas normas para seguir, en donde es difícil pensar afuera de la caja, como es la traducción de la expresión en inglés. Y después tenemos la excentricidad, que es patológica, y es una excentricidad que ya no es productiva, es perjudicial para el individuo y la familia del individuo, es inútil. Esta excentricidad se ve en un trastorno que se llama el trastorno esquizotípico de la personalidad. Esquizo significa división, y entonces la persona está como dividida, separada de la sociedad y del ambiente que lo rodea, con conductas muy extrañas. Estos trastornos esquizotípicos de la personalidad forman parte de un continuum. Ese continuo está en un extremo muy grave, la esquizofrenia, que quiere decir
etimológicamente división de la mente, en donde la persona tiene alucinaciones graves, delirios, psicosis. Se dice que es la principal de las enfermedades mentales, ¿verdad? La esquizofrenia, principal de la psicosis. Y del otro extremo, el trastorno esquizoide de la personalidad, que es menos severo. En el medio está este trastorno esquizotípico de la personalidad, las personas inusuales, las personas raras, que tienen un comportamiento muy particular, ¿verdad? Son reservados, rechazan porque tienen ansiedad social, rechazan a la sociedad, no tienen amigos cercanos, les cuesta mucho relacionarse también con las parejas, con la familia. Tienen ideas paranoicas, todo los persigue. Atención con las personas ahora en pandemia, ¿no? Que sufren de este trastorno. Es decir, hay mucha paranoia. También hay rasgos de personalidad en la cual tienen errores de percepciones. Perciben las cosas mal, nos dicen, por ejemplo, yo tengo poderes sobrenaturales, yo me comunico con personas de otro planeta, personas altamente supersticiosas, esa es otra de las características. Hablan con palabras muy difíciles, uno los puede identificar, siempre hemos encontrado a alguien así, que uno lo ve diferente, lo ve raro, tiene ese lenguaje que uno no le entiende, impenetrable, viste de manera que pareciera que no le interesa nada, y entonces estas personas ya no son los grupos punks o los grupos de rock o Madonna o Lady Gaga, que de alguna manera visten de forma distinta porque son genios creadores de un estilo. No, estas son personas que están sufriendo, padeciendo un trastorno muy grave, que los termina dejando solos y los discapacita. Se quedan sin trabajo, se quedan sin familia. Realmente tremendo. ¿Qué es lo que tiene en común el genio creador, la excentricidad sana, de la excentricidad patológica? Y esto lo dijo Shirley Carson, una gran PhD en psicología de la Universidad de Harvard. Tienen la desinhibición cognitiva. Vale decir, ¿qué es esto que parece raro? Nosotros, las personas que no padecemos esos trastornos, filtramos la información que nos llega, nuestra memoria se queda con algunas cosas y rechaza otras. Estas personas se quedan con todo, no rechazan ninguna información y entonces tienen mucho material para reciclar. Por eso de pronto son personas, en el caso de los excéntricos sanos, de los genios creadores, son personas que crean muchas cosas nuevas, cosas que a uno no se le podría ocurrir. Y mientras que en la excentricidad patológica lo que crean cada vez más son mundos totalmente extraños que los enferman y los alejan de la familia. Entonces, qué importante cuando nos encontramos con una persona así, no tratarla mal, no etiquetarla. En algunos ambientes sociales se les hace bullying a estas personas, pero hay que comprenderlas, están pasando por un trastorno. Y entonces, si estamos cerca de una persona así, bueno, en la medida de lo posible, ayudarla o hablar con la familia. ¿Por qué? Porque fíjate qué raro, la familia de estas personas con trastorno esquizotípico de la personalidad optan por decir, bueno, él es así, es su forma de ser, nació así, de chiquito que ya era así. Y no lo llevan al médico, no lo llevan, porque hay terapias de rehabilitación cognitiva conductual, hay muchas terapias, hay ayuda farmacológica también en estos casos. De modo que no hay que quedarse con la opción de decir, es así, es un raro. Y nosotros, como observadores de personas así, tampoco los juzguemos de esa manera sin poder ayudarlos con una sugerencia, quizá a la familia, porque ellos cuando consultan, no consultan y van y dicen, me encuentro con que soy raro, con que tengo ideas extrañas. No, lo que van y dicen, no sé lo que me pasa, no tengo amigos, estoy muy ansioso, me siento nervioso. Es decir, que ellos tampoco pueden identificar este tipo de trastornos. Bueno, este es un aporte
del día de hoy para conocer mejor a nuestros semejantes, ¿verdad? Doctora, aquí hay muchas personas que están conectadas, comienzan a mandarle saludos y todo, pero dice Manuel Rodríguez, yo pienso mucho y hablo muy poco, me es difícil cómo desahogarme. Claro, hay personas que tienen una imposibilidad emocional de expresión de las emociones. Pero lo que sucede es que cuando es así y la persona misma lo identifica, no es algo muy grave, porque si él no lo identificara y no se diera cuenta, entonces sería una cosa ya bastante grave. En este caso, él dice, yo quiero expresarme y no puedo. Bueno, es importante que visite al profesional de la salud mental o al médico clínico y entonces expresar todas estas cositas porque siempre hay una terapia adecuada para la expresión de emociones que te aclaro que puede acompañar otros trastornos de personalidad, trastornos psicológicos. Pero que se quede tranquilo que hay ayuda para estas cosas. Cuando no se pueden expresar las emociones y uno está mucho en la mente. Un consejo que le doy si lo puede hacer es que escriba todo lo que está pensando, porque ocurre algo mágico cuando uno escribe lo que piensa y lo lee a la mañana y a la noche. Entonces empieza a poder conectarse con la emoción que está pegada a ese pensamiento. Preguntó hace un momento porque hay tantas preguntas, pero una de ellas fue, ¿se puede prevenir el Alzheimer si cuidamos nuestra salud mental? El Alzheimer se puede retrasar, digamos, hay que empezar de muy joven con una actividad intelectual importante y física también. Es decir, hay que acompañarlo con lo físico. Ideal es que después de una rutina física importante, ponernos a estudiar algo o a leer algo que no entendemos. Este es uno de los consejos fundamentales, porque hay que exigirle al cerebro. Si no, no salimos de la zona de confort. Y siempre vamos a estar ahí rodeándonos con lo que nos resulta familiar, con lo que conocemos. Tenemos que aventurarnos para poder retrasar ese tipo de enfermedades como la demencia también senil, que es distinta del Alzheimer, tener actividades intelectuales de desafío. Si yo no me gusta el ajedrez, voy a ver si aprendo ajedrez, a ver cómo manejo mi mente. Una de las cosas importantes es estudiar otro idioma. Y esto lo podemos hacer desde jóvenes, no es necesario, porque esto se aconseja a las personas mayores de la tercera edad. Pero yo lo digo para todo el mundo, salir de la zona de confort. Y eso hace que nuestro cerebro permanezca por más tiempo conectado en armonía, con un equilibrio y un balance más lúcido. Doctora, me gustaría que usted dijera qué es lo que pueden hacer las personas, obviamente en estas situaciones que estamos viviendo mundiales, como decimos. Yo creo que tenemos muchas razones para preocuparnos, pero tenemos muchas más razones para estar tranquilos. Con respecto a lo que ocurrió en el Capitolio, hoy en día sabemos que hay miles de militares que han sido afectados y están afectados al Capitolio, es decir, que hay una gran seguridad. Esto va a impedir cualquier tipo de aproximación, de ataque que podamos suponer. Y con respecto a la pandemia, estamos ya en la fase de las vacunas. Qué importante que es esto. Es interesante ver siempre el lado positivo de las cosas. No nos vamos a quedar con lo negativo, vamos a quedarnos con lo positivo. Es un esfuerzo porque, como te dije alguna vez en tu programa, el cerebro es velcro y se queda con todo lo negativo, se le pega todo lo negativo. Y lo positivo es como teflón, lo rechaza. Entonces es muy importante que nosotros hagamos el esfuerzo y quedarnos con lo positivo de esta. Y siempre leer noticias positivas, lo bueno, el otro costado. Claro que sí. Acá dice, bravo, extraordinario, doctora, gracias. Falta escuchar esto entre tantas noticias que te enferman y vives en estrés. Es verdad, sin duda. El estrés, por otro lado, es el que genera la enfermedad orgánica. Por eso es muy importante
permanecer digamos, en estado de tranquilidad. Y para conectarlos con el tema de hoy, digo que las personas que son muy creativas, si uno libera toda esa parte creativa, que todos la tenemos, ¿verdad? Sufren mucho menos estrés. Esto es un estudio que se hizo, en donde el estrés no aparece en las personas que tienen excentricidad sana, que son muy creativas, que son estos genios, pero sin ser genios, nosotros que somos personas adaptadas a la norma social, tenemos que a veces darnos el permiso de hacer algo más allá de la norma social, más allá, salir de la caja. Y a ver, ¿qué me hubiera gustado hacer? ¿Cuál es mi sueño más importante que no cumplí? Y tratar de pensar en esto, y a lo mejor nos salen cosas nuevas. Esto es muy importante para tener en cuenta. Claro que sí. Por aquí alguien nos preguntó, doctora, hay tantas preguntas, pero saludos a Bexabe Sánchez, que está conectada. Nos pregunta si el Alzheimer se hereda. Bueno, hay siempre, en todos los trastornos psicológicos, existe un aspecto genético. En otros existe un aspecto congénito, es decir, en el desarrollo del feto humano, en la panza de mamá, es ahí donde ocurren algunos cambios. Entonces también es genético, en los cromosomas, en el ADN nos viene. Por ejemplo, sabemos que con respecto al trastorno que hoy nos toca hablar, el trastorno esquizotípico de la personalidad se da en personas cuyos antecedentes familiares son de esquizofrenia. Es decir, que la esquizofrenia, la depresión, muchas cosas tienen un componente absoluto en lo heredable, en lo humano heredable. Por eso es interesante conocer esto, sobre todo si vamos a ser futuros padres, para estar alerta de cuál es nuestro material genético. Lo congénito es difícil saberlo por cuanto son cosas que pueden suceder durante el desarrollo del embrión. Pero sí, en efecto, nunca vamos a hablar de una causa única. En ningún tipo de enfermedad orgánica, trastorno psicológico o enfermedad mental, hay una sola causa. Está multideterminado. También lo social tiene mucho que ver, la familia tiene mucho que ver, porque a veces el éxito de un tratamiento de una persona con enfermedad mental depende del equilibrio de la familia, del apoyo de la familia. Si no tiene una familia que lo apoya y una familia que lo critica y que está cansada de esa persona que tiene enfermedad mental, pues muy probablemente el enfermo no va a tomar la medicación y entonces su situación va a ser peor. Vale decir que es como un paquete lleno de variables y de causas. Doctora, mucha gente que está conectada nos pregunta dónde pueden seguirla. Obviamente pueden ir a su canal de YouTube, unifamilia.com, donde está ahí, pues la doctora siempre está subiendo programas, muchas recomendaciones. Y los invitamos a que vayan para ahí, a unifamilia.com. Ahí pueden encontrar mucho más de lo que la doctora siempre está hablando y siempre nos está aconsejando. Y podemos prevenir muchas cosas. Alguien nos preguntó aquí si el Alzheimer tiene es similar a la demencia senil. No, son dos cosas distintas, son dos cosas completamente diferentes. El Alzheimer puede darse en personas más jóvenes, puede empezar en individuos de 45, 50 años. La demencia senil, como su nombre lo indica, es para la edad senil, más allá de la tercera edad que pueda comenzar a generarse. Pero una recomendación importante es que si vemos que mamá, que papá, algún abuelo o un hermano joven, una hermana joven, está empezando a perder la memoria. No donde dejé las llaves, que eso nos pasa a todos, perdí las llaves, eso nos sucede a todos. Pero ya cuando no puede recordar de pronto el nombre de un familiar, el nombre del perrito, cuando hay pérdidas de memoria que son puntuales, pequeñas, bueno, ahí ya mismo hay que poder evaluar cómo es su estado con el médico clínico siempre, ¿verdad? Que lo va a derivar después a otros estudios para poder tomar esto en los primeros estadios, que es lo más importante.
Claro Y que sí. la demencia senil y el Alzheimer se puede prevenir en el sentido de que no sea algo tan agresivo con lo que antes comentaba, el entrenamiento intelectual, el entrenamiento de las cosas que no son muy difíciles, pero ahí tenemos que estar, salir de la zona de confort. Doctora, muchas gracias por su aporte, de verdad. Esperemos cómo se desarrollan estos días aquí y a tomar en cuenta, ojo, que la salud mental es incluso hasta más importante que nuestra salud también, obviamente, física. Claro, exactamente, sí. Hay muchas personas, hay muchos trastornos, particularmente depresiones, en donde la persona está muy bien, tiene una gran salud aparente, está siempre contenta, pero está pasando una depresión que se llama depresión atípica. Es decir, que cuanto más conocemos y más estamos preocupados investigando sobre la enfermedad mental, mejor vamos a tratar a nuestros seres queridos. Porque a veces estas enfermedades, el Alzheimer, la demencia senil, traen mucho rechazo de parte de la familia. Claro. Sobre todo en poblaciones que no son latinoamericanas o hispanas. Entonces son personas que cuesta mucho cuidarlas y todo esto es como un pesar para esas familias. Pero hay que pensar siempre en la persona. La persona con Alzheimer, tú sabes, o demencia senil, muchos dicen, no, ya no me escucha, ya no me conoce. Es cierto, bueno, cuando va la madre o el hijo a visitar a la madre, dice, ya no, ¿cómo te llamas? ¿Quién sos? Sin embargo, si el hijo continúa abrazándola, besándola, diciéndole que le quiere, eso es mágico, ¿eh? Eso le sirve, porque eso sí le llega. Puede no tener la memoria, pero sí tiene la capacidad para sentir y recibir ese amor. Hay que continuar entonces dándoselo a nuestras personas que tienen trastornos mentales, nuestros seres queridos. Claro que sí, doctora. La mandan saludos desde Perú, también de Honduras, de Argentina, de Panamá, de Venezuela, de Colombia, de República Dominicana. Tenemos a Ana Beatriz Guerra, que está conectada de República Dominicana, Leonela Blanca, pues a todo el mundo que está conectado, ya nos dicen que ya la siguen en las redes. Y ya saben, señores, la doctora estará pues los lunes aquí aportándonos de verdad y ayudándonos un poquito en este camino de nuestra salud mental que es tan importante. Gracias a ti y nos vemos entonces el próximo lunes y un beso grande a toda tu audiencia. Gracias por conectarse. Gracias a usted, doctora. Doctora, la importancia brevemente de la música en nuestra vida, ¿cómo puede cambiarnos quizás hasta el estado de ánimo en que nos encontramos? Bueno, la música es una de las terapias más antiguas. En la prehistoria el hombre ya sabía, cuando se reunía en torno a un fuego, en la época prehistórica, ya sabía que esas danzas, esos decires, esas cosas alegran mucho la mente y nos ponen en equilibrio con nosotros mismos y con la naturaleza. Es muy importante escuchar música y escucharla de voces como la que hoy presentas tú, tan agradable, tan hermosa. Sí, claro que sí, doctora. Vámonos con música. Pues, doctora, con usted será hasta el próximo lunes. Feliz, pues, semana, una semana exitosa. Sabemos que vamos a estar viendo muchos trastornos esta semana, de muchas preocupaciones. Gracias, doctora. Muchas gracias por todo.